Vamos a empezar definiendo este nuevo concepto de fuerza electromotriz que no es para nada trivial. Entonces empecemos con un repaso. Ya habíamos visto este esquema de la clase pasada, este circuito que es muy sencillo. Tenemos un conductor que se tuerce, bueno, que tiene esta distribución de cargas, no importa. Cuestión que aparezca el campo total en cada región del circuito era uniforme, porque no hay ramificaciones y no hay cambios de propiedades del material ni cambios de sección. Y la dirección va a ser contorneando el conductor, la del campo total, ¿no? Entonces tenemos representado en verde el campo generado por la distribución de carga. Vamos a poner puntero. Estas distribuciones de carga en los contornos, por ejemplo, generan este E sub sigma. En rojo sería el generado por este dipolo en los bornes de nuestra batería. En este caso uso una batería mecánica, pero podría ser una pila electroquímica, no importa. Cuestión que la resultante de todos los campos siempre va a tener la dirección del contorno del circuito. Entonces, ¿eso qué logra? Por afuera de la pila, las cargas se van a mover producto de esta fuerza electrostática Fq por E, es uniforme, así que la fuerza que sienten en todos los momentos va a ser también uniforme, y dentro de la pila van a vencer la fuerza electrostática, que en realidad las haría moverse en el sentido contrario, o sea, las positivas hacia abajo, hacia allá. Va a haber una fuerza eh, no conservativa, que dependerá del tipo de fuerza de la naturaleza de la batería o fuente que utilice acá. Si es una pila electroquímica, será alguna fuerza electroquímica, pero en este caso, por ejemplo, es una cinta transportadora. Bueno, es otro tipo de trabajo externo que le estoy metiendo para mover las cargas para arriba. Entonces, a lo largo de todo el circuito van a existir dos fuerzas, como dice acá, asociadas a la corriente circulante en el circuito. Dentro de la fuente, fuerzas, le llamé acá no coulombianas, pues le llamamos fuerzas no coulombianas o no electrostáticas, o sea, no son Fq por E, acá adentro, las totales, o sea, ahí están las fuerzas electrostáticas, pero también están que las empujan hacia abajo. Pero ¿por qué se van a mover para hacia arriba si van en contra de estas fuerzas electrostáticas? Porque hay una fuerza externa, no conservativa, dependerá de la tipo de fuente, que las empuja igual hacia arriba. Y después siguen por todo el circuito, por todo el camino, producto de estas fuerzas electrostáticas o coulombianas, que son conservativas debido a las distribuciones de carga que tengo en todo el circuito. Entonces lo que vamos a hacer es escribir la fuerza total por unidad de carga, que la escribimos de esta manera. Dentro de la fuente vamos a tener fuerzas no conservativas, bueno, por unidad de carga, así que hemos dividido con el cociente la carga, y a lo largo de todo el circuito, tanto fuera de la fuente como adentro, tendremos fuerzas electrostáticas, y la fuerza electrostática es Q por E. Entonces acá podemos, si queremos, simplificar Q con Q, y nos queda que la fuerza total por unidad de carga que siente una carga en cada lugar va a ser, bueno, en este caso voy a tener solo fuerza electrostática, y esta carrita que se está moviendo para allá va a tener un poco de electrostática y también esta fuerza no conservativa que la empuja hacia arriba, de alguna manera. Ahora, si circulamos en situación estacionaria en un camino cerrado esta fuerza por unidad de carga, trabajemos un poco a ver qué obtenemos. Según donde estemos, podemos tener, como dije, solamente campo electrostático o además estas fuerzas externas no conservativas, que tendremos que bueno, tener en cuenta según en qué lugar de la circulación del camino estamos al resolver esa integral. Podemos tener en cuenta que el campo electrostático es conservativo. Eso quiere decir que su circulación cerrada tiene que ser cero. Por lo tanto, esto que tenemos aquí es equivalente a únicamente hacer la circulación de la fuerza por unidad de carga dentro de la fuente, que son las no conservativas. Ahora, justamente estas fuerzas, ¿dónde están? Dentro de la fuente. Afuera de la fuente no tenemos fuerzas de la fuente. Entonces, esta integral cerrada, si queremos, la podemos escribir de esta manera. Es igual, porque el integrando va a ser nulo fuera de la fuente. Entonces, definimos a la fuerza electromotriz como, bueno, esto que tenemos acá. En algunos libros va a aparecer como este término, circulación cerrada de la fuerza por unidad de carga a lo largo de un camino cerrado, ya lo dije, o si no, solamente podemos hacer la circulación abierta
en los lugares donde tengamos estas fuerzas no conservativas de la fuente que me mueven las cargas, ¿no? Bueno, FEM. Lo escribimos como FEM, fuerza electromotriz, y tiene unidades de volts. Entonces, ¿qué representa esto? Fíjense que es una fuerza integrada en un camino, es un trabajo, pero es por unidad de carga. Así que entonces es el trabajo por unidad de carga que realiza la fuente sobre el circuito. Entonces, conceptualmente es esto. Entonces, como ven, también va a ser una magnitud escalar, no vectorial, ¿no? Igual que el trabajo. Y bueno, y tiene unidades de volts. Ojo, acá, no es una fuerza. Es un nombre mal elegido, pero es un problema no nuestro de Física 2 de la FIUA. Es un problema histórico del electromagnetismo que reciba este nombre, fuerza electromotriz. Entonces a veces puede llegar a ser bastante útil olvidarnos del nombre completo, fuerza electromotriz, y nombrarlo solamente como FEM, para no tratar de asociarle a esta magnitud el concepto de fuerza, que la fuerza se mide en newtons, no en volts, etc. Bueno, otro problema, las unidades. Las unidades son volts, al igual que la diferencia potencial. Sin embargo, la fuerza electromotriz no es una diferencia potencial. La diferencia potencial, recordemos que la calculábamos como menos la integral de línea del campo electrostático, que era conservativo. Esto es una integral de línea de algo no conservativo. Entonces tienen las mismas unidades, pero en rigor no se trata de una diferencia de potencial. Ahora, la fuente va a hacer trabajo, o sea, positivo, sobre el circuito, y esta energía entregada por este agente externo, la fuente, sobre el circuito, va a ser disipada o perdida en los choques inelásticos que tengamos a lo largo de mi camino conductor no ideal. Recordemos en la clase pasada que teníamos en el modelo de Drude, representábamos a este flujo de corriente como que usábamos el mar de electrones o gas de electrones en los cuales los electrones se aceleraban, o sea, no estaban relacionados entre sí, no interactuaban entre sí, se aceleraban con la fuerza electrostática que se sentían en presencia de un campo, iban chocando después con los iones de la red, se frenaban, al frenarse ahí estaban perdiendo energía, y después se volvían a acelerar y así, en promedio alcanzando una velocidad de arrastre constante. La analogía era la de las canicas que descendían por una rampa, producto del campo gravitatorio, de la fuerza peso, pero se iban chocando con clavijas que las iban frenando. Entonces, se van a acelerar, producto del campo, bueno, pero la energía esta está siendo entregada por la batería o fuente, y esa energía después se disipa en los choques. Ya vamos a ver qué pasa con esa disipación de energía en un rato. Pero entonces, en este caso particular lo podemos representar con este esquema circuital en el cual la batería, no importa la naturaleza de la fuente batería, en física 2 podemos usar esta nomenclatura, donde abajo tenemos el borne negativo, el chiquito, la rayita chiquita, arriba la rayita grande, el borne positivo, el potencial arriba va a ser mayor que el potencial abajo, entonces estamos entregando esta FEM, establecemos una diferencia de potencial entre el borne positivo y negativo, y después va a caer el potencial al atravesar esta resistencia. Y como vimos la clase pasada, recordemos que cuando recorremos una resistencia en el sentido de circulación de la corriente, el potencial al final va a ser menor que el potencial acá al principio. O sea, acá la diferencia potencial va a ser mayor acá y menor acá. Hay otras maneras de pensarlo, pero esa es la que yo usé la clase pasada. Bueno, pueden utilizar otro enfoque en sus cursos después. Pero entonces, lo que vemos es que la diferencia de potencial acá era mayor que acá, que era equivalente a la FEM entregada por la fuente. Va a ser igual a la caída de potencial sobre la resistencia, o la caída de tensión sobre la resistencia, I por R. La caída de tensión I por R o voltaje en volts en realidad, en rigor tampoco, se trata de una diferencia de potencial,
porque nuevamente las fuerzas de choque asociadas acá son no conservativas. Hablo en rigor porque no vamos a ser tan exquisitos y probablemente mezclemos conceptos como tensión y potencial en lo que sigue. Voy a tratar de mantenerme con lo que es lo más correcto, pero puede ser que a veces lo mezcle y no vamos a ser tampoco exigentes eh, con eso a la hora de la evaluación. Pero entonces, si la FEM es igual a la corriente por la resistencia, ¿qué sucede si cortocircuitamos la pila con un cable de muy baja resistencia? Podría ser incluso un cable superconductor de resistividad nula. Entonces, si la resistencia tiende a cero, ¿qué sucede con la corriente? ¿Tiende a infinito? Bueno, si hacemos el experimento, notaríamos que no. La corriente va a ser elevada, pero no va a tender a infinito. Va a alcanzar un valor máximo que se conoce como corriente de cortocircuito. Dicho valor va a depender, entre otros factores, del área de los electrodos de la pila que utilicemos. Notemos que cualquiera de estas pilas, AAA, AA, C o D, si las miramos bien, todas nos dicen que tienen una FEM de 1,5 volts. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la mayor, la tipo D, tiene una mayor área de electrodos y por lo tanto permite alcanzar una mayor corriente de cortocircuito. Entrega una mayor corriente. Ahora, las pilas reales tienen una resistencia interna que depende, entre otros factores, de la movilidad de los iones dentro de la pila. Recordemos una pila electroquímica, entre los electrodos tenemos un electrolito por el cual se mueven iones. Cuanto más gastada esté la pila, la movilidad de dichos iones va a ser menor y por lo tanto la resistencia interna va a ser mayor. Pero bueno, si está razonablemente nueva la pila, podemos decir que la resistencia interna de ella va a ser bastante constante. Entonces podemos modelar la pila real como si fuera una pila ideal, sin resistencia interna, en serie, es decir, a continuación de una resistencia que la llamamos R sub I, es la resistencia interna de la pila real. Esta resistencia interna va a limitar la corriente máxima que entrega la pila real y también la tensión que entrega. Notemos que la pila entonces no va a entregar una tensión equivalente a la FEM cuando esté conectada a un circuito. La diferencia de potencial entre sus bornes, que es, en este caso le llamé a los bornes A y B, entonces B sub A menos B sub B, no va a ser la FEM cuando está circulando por este circuito una corriente. Si no circulara corriente, sí, la diferencia de potencial sería igual a la FEM. Pero al conectarla con una resistencia y cerrar el circuito, empieza a circular esta corriente, en este sentido, desde el borne negativo de la pila al borne positivo, en sentido horario en este esquema, y por lo tanto, cuando esta corriente atraviesa esta resistencia interna, recordemos la clase pasada, la ley de Ohm, va a haber una caída de tensión. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre A y B va a ser la FEM menos I por R. La FEM menos I por R. Vamos a ver el caso con valores reales de una pila AA. En el caso de la pila AA, la resistencia interna de esta pila AA real es de 0,25 ohms. Entonces, notemos que ahora, en vez de utilizar esta expresión que teníamos acá arriba, FEM igual a I por R, ahora tenemos que considerar que el voltaje que está entregando la pila real en realidad es la FEM menos I por la resistencia interna. Eso es lo que va a ser igual a I por R. Entonces, si la resistencia externa es de 100 ohms, la conectada a la pila, bueno, si la pila fuera ideal, en este caso tendríamos que tener en cuenta que la FEM es igual a I por R, o que la resistencia interna, ¿no? Como dice acá, es 0. Entonces, debería circular por el circuito una corriente de 0,015 amperes, es decir, 15 miliamperes. Pero en la práctica podemos comprobar que el valor de la corriente es levemente menor.
Podríamos decir, ay, pero es casi lo mismo. Bueno, pero notemos qué sucede si disminuimos un orden de magnitud la resistencia conectada a la pila. La diferencia empieza a ser un poco más notoria entre la corriente ideal y la corriente real que, que logra entregar la pila. Y si disminuimos un orden más de magnitud la resistencia, y acá ya no es tan despreciable, ¿no? 1,5 amperes contra 1,2 amperes. Y si nos vamos al límite en el que la resistencia, esta R mayúscula, tiende a cero, la corriente ideal debería tender a infinito, como empezamos preguntándonos al comienzo de esta diapositiva. Pero en la práctica, el valor de corriente que va a lograr entregar una pila AA es de 6 amperes.